Los nuevos aliados hubieran querido marchar inmediatamente sobre Liorna, o a lo menos vivir del Pioliche en las ricas llanuras de la Etruria y de la Umbria. A sus instancias Aníbal tomó el camino del país de los etruscos, más uno de esos fríos huracanes que se levantan durante el invierno en los Apeninos le obligó a volver atrás. Los galos creyeron que era una traición, y que querían dominar sobre su país. Tramaron su pérdida. Y para trastornar sus maquinaciones, todos los días cambiaba de traje y de tocado, mostrándose tan pronto bajo la figura de un joven, tan pronto bajo la de un viejo. Estos groseros disfraces contuvieron a sus enemigos, y les imprimieron una especie de terror supersticioso. Batalla de Tbasimena, 217. Al fin del invierno. Historia romana. 289. Pasó el Apenino, y se dirigió hacia Arecio por el camino más corto. Este camino atravesaba desgraciadamente pantanos que lo hacían impracticable. El ejército permaneció durante 4 días y 3 noches metido en el agua y el barro, sin descansar ni dormir. Aníbal, a caballo sobre el último elefante que le quedaba, perdió un ojo por la fatiga de las vigilias y la humedad de las noches. Durante este tiempo, Roma estaba consternada. Prodigios siniestros habían esparcido el espanto por todas partes. Se decía que algunas adargas habían sudado sangre, que en los alrededores de Ando habían cortado espigas ensangrentadas, y caído del cielo piedras ardientes. El caballo del cónsul Flaminio se puso a temblar cuando le montó, y después le echó por tierra. Todos estos presagios que asustaban al pueblo no cambiaron ni un solo instante los designios del cónsul. Este formó su ejército en batalla cerca del lago Trasimeno en la Toscana, y empeñó el combate. Fue tan violento el choque de los dos ejércitos, que no se apercibieron de un temblor de tierra que trastornó ciudades enteras, y cambió el curso de muchos ríos. Flaminio quedó en el campo de batalla con 15.000 romanos. Hubo otros tantos prisioneros. El pretor Pomponio comunicó al pueblo esta triste noticia sin rodeo ni disfraz. Uno hemos sido vencidos, dijo, en un gran combate. El ejército ha sido derrotado completamente. Flaminio ha muerto. Deliberad acerca de lo que exigen la conservación de Roma y la vuestra dictadura de Fario. Esta noticia, dice Pintare Grado, cayendo en medio de la multitud como un viento impetuoso sobre un vasto mar, amedrentó ti Roma. Recurrieron a la dictadura, y confiaron este empleo a Fabio Máximo, quien eligió por general de caballería a Lucio Minucio. Principió por apaciguar los dioses irritados. 290. ALMACEN de la juventud. Poniendo en el suelo sus estatuas delante de un banquete solemne, Lectisternium. Prometiéndoles una primavera sagrada, per sacrum, y una celebración pomposa de los juegos escénicos. Cuando tranquilizó de este modo al pueblo, marchó contra Aníbal, quien se había retirado al Piceno. Y adoptó un plan de campaña que hizo le llamasen el temporizador. Solamente acampaba en las alturas, hostigaba al enemigo en sus marchas, descansaba siempre que Aníbal permanecía en su campo, evitaba toda acción general, y pretendía vencer a los enemigos dejándoles debilitarse y extinguirse por sí solos, como una llama que carece de alimento. Mas el ejército romano, que veía todos los días devastar las tierras de los aliados y oía las quejas y clamores de estos desgraciados, no podía comprender lentitud tan fría. Se oyeron pues sordos murmullos y palabras violentas de indignación. Los soldados preguntaban a los amigos de Livio si el dictador iría en breve a perder su ejército en el cielo y ocultarle en las nubes. Cuando vieron que Aníbal no talaba sus tierras, le recelaron de traición Téspites de haberle acusado de cobardía. Las burlas y sospechas aumentaron luego que Aníbal, encerrado en un valle, para salir de este mal paso, no tuvo necesidad sino de amedrentar las guardias romanas lanzando contra ellas bueyes que llevaban en sus cuernos fajinas encendidas. El pueblo tomó parte en el desprecio de los soldados, y no temió ultrajar a Fabio, igualando a Elí y su teniente Minucio. Este, orgulloso con aquella distinción inaudita hasta entonces, se apresuró a justificar por alguna acción esclarecida todos los discursos arrogantes que mucho tiempo antes hacía resonar en los oídos, de los soldados.
Aníbal le atrajo a una emboscada. Y todo su ejército iba a perecer, cuando Fabio fde a su socorro. Es un home. Historia romana. 291. Bre valiente, dijo. Que ama a su patria. Socorramos-le, si ha faltado por apresurarse demasiado a arrojar al enemigo, le corregiremos más tarde. Aníbal se vio precisado a retirarse delante de los dos ejércitos reunidos. El cartaginés dijo entonces sonriendo a sus amigos, 13 yen sabía yo que esa nube que estaba en las montañas se abriría un día, y varía caer sobre nosotros una violenta borrasca. Batalla de Cati. 1. 5. ENG. Esta bella acción restableció el crédito de Fabio. Minucio le llamó su padre, y la patria le saludó como su salvador. Habiendo renunciado poco después su encargo, crearon dos cónsules, quienes siguieron el mismo plan de campaña que Fabio. Pero el pueblo, cansado de ver la Italia asolada por los enemigos, honró con el consulado a Terencio Varron, cuya conducta y carácter han sido criticados acaso con demasiada severidad por Tito Livio. Era de nacimiento oscuro. Su padre fue carnicero, y en su infancia había cortado y llevado a cuestas la carne. Sus talentos le elevaron sucesivamente a los empleos de cuestor, de edil y de pretor. El pueblo le eligió cónsul, porque en él encontraba todas sus ideas y sentimientos. Se apresuró pues a justificar la confianza de la multitud yendo a atacar a Aníbal a las orillas del río Aufide, en las vastas llanuras de Cañas, en Apulia. Le han acusado de presunción porque fue desgraciado. Mas viéndose a la cabeza de un ejército casi doble del de Aníbal, no estaba el honor nacional comprometido en que empeñase el combate y pusiese un término a todos los males que pesaban sobre los aliados de la República. La gran desgracia fue que el patricio Paulio Emilio, su colega, tenía las mismas opiniones y designios que el temporizador. Esta división perdió al ejército. Las 19. 292. ALMACEN de la juventud. Tardanzas de Paulo Emilio excitaron el humor impetuoso y ardiente de Varron, que fue víctima de los estratagemas de Aníbal. El astuto Cartagines tuvo la maña de ponerse al abrigo de un viento impetuoso y abrasador que levantaba el polvo del campo y cegaba a los romanos. Este fue menos un combate que un exterminio. Paulo Emilio quedó en el campo de batalla con sus dos cuestores, 80 senadores, algunos consulares, 21 tribunos legionarios y una multitud de caballeros. Vuelta de Barnui a Roma. No se puede admirar demasiado, dice Plutarco, la magnanimidad y dulzura de los romanos en la conducta que observaron con respecto a Varron. Cuando este cónsul volvió a Roma en un estado de confusión y de abatimiento, después de la derrota más humillante y desastrosa que hubo experimentado aún, el Senado y el pueblo fueron a recibirle a las puertas de la ciudad. Y luego que hubo silencio, los magistrados y principales senadores, entre quienes se hallaba Fabio, le alabaron por no haber desesperado de la República en calamidad tan grande, y por haber vuelto a ponerse a la cabeza de los negocios para ejecutar las leyes y gobernar los ciudadanos, que no creya perdidos absolutamente. Estado de las fuerzas de Aníbal. Después de la batalla de Cañas. 2L5207. Dejadme tomar la delantera con mi caballería, decía a Aníbal el impetuoso Maharbold el día siguiente de la batalla de Cañas. Y de aquí a 5 días cenaréis en el Capitolio. Se ha repetido muchas veces, según Tito Livio, que Aníbal no supo aprovecharse de la victoria. Mas no se ha comprendido cuánto este ilustre general había sido debilitado por todas sus victorias. Solo le quedaban 20 y Historia romana. 293. 6.000 hombres, y Cañas estaba a 88 leguas de Roma. Los samnitas, los lucanios, los brucios y los griegos se declararon, es verdad, sus aliados, mas con la condición expresa de no derramar a torrentes por Cartago la sangre que habían prodigado en favor de Roma. Por otra parte, los reveses que experimentó inmediatamente después de la gran victoria, delante de la ciudad de Nápoles y bajo los muros de Nola, prueban que hubiera fracasado infaliblemente al pie del Capitolio. Embajada de Magón a Cartago. Aníbal, sintiendo su debilidad, volvió sus ojos hacia Cartago.
Envió allí su hijo Magón, quien esparció en medio del Senado una medida de anillos de oro cogidos a los caballeros romanos muertos en el campo de batalla. Al verlos el jefe del partido opuesto a los Barcas, dijo con una desconfianza irónica: si Aníbal es vencedor, no necesita socorros. Si es vencido, no se engaita y no los merece. El pueblo de Cartago también temía los triunfos de Aníbal, porque recelaba que después de haber vencido a Roma, esclavizaría su patria. No obstante, la facción barcina consiguió lo que deseaba, y se decidió que enviarían a Italia dinero, 4.000 númidas y 40 elefantes. Aníbal en Capua. Mientras llegaba este socorro, Aníbal fue a tomar cuarteles de invierno a Capua, y permitió que su ejército descansase de las fatigas en el seno de las delicias de esta ciudad opulenta. Se ha repetido muchísimas veces después de Tito Livio, que los goces afeminados de Capua y de la campaña enervaron el valor de Aníbal y de su ejército. El heroísmo de sus valientes veteranos, que volveremos a encontrar en Sama, su actividad personal que durante 16 años tuvo en alarma a todos los cónsules, y su política sagaz que 29 y ALMACEN de la juventud. Desde el centro de la misma Capua removió todo el universo, lié a lo otros tantos hechos que protestan contra todas aquellas declamaciones. Su descanso solo fue aparente. Porque mientras invernaba en Capua, excitaba sublevaciones en Cerdeña, atraía a su alianza los siracusanos, hacia prometer a Felipe de Macedonia le enviase a Italia 200 navios, y llamaba del interior de España a su hermano Asdrúbal. Desgraciadamente esta cuádruple guerra que revela todo su genio fracasó por falta de unidad. Cuádruple guerra, 2. 15-2 y entregado Aníbal a sus solas fuerzas, ya no pudo ejecutar en Italia ninguna grande empresa. Todos sus esfuerzos se limitaron a sitiar ciudades, a combates parciales y a estratagemas que hicieron conocer toda la fecundidad de sus recursos, sin dejarle hacer nada que fuese digno de su primera fortuna. Marcelo y Lab, después de diversos combates, le obligaron a salir de la campaña, y a huir hacia el mar superior hasta Arpi, 9. 15. Pasó todo el invierno alrededor de esta pequeña plaza, aguerrió sus tropas por medio de frecuentes escaramuzas, y volvió a entrar con audacia en la campaña para socorrer a Capua, embestida entonces por 2 ejércitos consulares. Intentó sin suceso sorprender a Nápoles, Puzola, Nola y Tarento, y con un puñado de soldados tuvo en alerta en el centro de Italia a 14 legiones, dando de este modo a sus aliados tiempo para atacar al enemigo por diferentes puntos. Pero ninguno de ellos se aprovechó de esto. Habiéndose embarcado Felipe III, rey de Macedonia, ocupó Orica en las costas de Epiro, perdió tiempo en sitiar a Polonia, y así permitió que los romanos armasen contra él una flota de 120 galeras. Al frente de fuerzas tan imponentes, no tomó ninguna de aquellas precau. Historia romana. 295. Acciones que prescribía la prudencia. Fue sorprendido por el general romano Valerio, quien encerró su escuadra en el río de Laons, la quemó, y le obligó a retirarse a Macedonia. El cónsul victorioso sublevó contra él por medio de sus emisarios a los ilirios, atenienses e italianos, y le hizo aceptar en 205 un tratado de paz que preparaba la ruina de Macedonia y de Grecia, proporcionando a los romanos una entrada en estos reinos. También la Sicilia se había declarado en favor de los cartagineses. Mas a la muerte de Hierón la guerra civil estalló en todas partes. Jerónimo, gran tirano de Siracusa, fue condenado a muerte. En fin, habiendo prevalecido el partido de los cartagineses, Roma encargó al cónsul Marcelo atacase a los siracusanos y sitiase su ciudad. El ingenio de Arquimedes la defendió por espacio de 2 años. Sus máquinas desconcertaron todos los esfuerzos de los sitiadores y les llenaron de un terror supersticioso. Él destruye a la hilota romana arrojando sobre ella piedras que pesaban 600 libras, 6 bien la quemaba reflejando sobre sus buques la luz y el calor por espejos concéntricos. Cuando los soldados apercibían un nuevo objeto sobre las murallas, se fugaban exclamando que era aún una invención de Arquimedes. Sin embargo, la constancia romana sorprendió la ciudad en el alborozo de una fiesta.
Arquimedes estaba tan preocupado de la solución de un nuevo problema, que no oyó ni el ruido de la ciudad que sucumbía, ni la palabra del soldado que le ordenaba seguirle para ir a encontrar a Marcelo. El romano, tomando su silencio por un desdén, sacó su espada y le mató. La figura de la esfera inscrita en el cilindro y grabada sobre una pequeña columna, tales fueron el monumento fúnebre y el epitafio de este grande hombre. 298. ALMACEN de la juventud. Esta victoria devolvió la Sicilia a los romanos, mas en España sufrieron grandes reveses. Después de haber desbaratado todos los proyectos de Magón y de Asdrúbal consiguiendo sobre ellos 4 victorias, habiendo excitado los Scipiones a Cipliax, uno de los reyes de Numidia, para que se sublevase contra Cartago, esta empresa sacó a los mismos cartagineses de su apatía. Se asociaron a Masinisa, hijo de otro rey numida. Batieron por sus armas a Cipliax, y enviaron un nuevo eperrecito a España. Los celtiberos y los suecetanos abandonaron al momento la alianza de los romanos para unirse a los cartagineses. Entonces los Scipiones, envueltos por fuerzas superiores a las suyas, sucumbieron uno después de otro con todos sus soldados. Era asunto concluido, la España estaba perdida eternamente para los romanos, si Escipión el joven, hijo de Cornelio, no hubiese ido al momento a las orillas del Ebro para llamar allí la fortuna de la República. 211. Aníbal marcha contra Roma. 211. Al mismo tiempo Aníbal concibió y ejecutó el proyecto más atrevido. Se creía que estaba abatido y trastornado, cuando de repente se levantó amenazador y terrible, sorprendió a Tarento, la segunda capital de la Italia meridional, sometió de nuevo todos los pueblos de la Lucania. Y del nudo, dejó a los romanos alrededor de Capua, volvió a entrar en la Italia central y marchó contra Roma. Pensaba que Apio, asustado de este ataque, levantaría el sitio de Capua, y esperaba que después de haber hecho temblar a los romanos en sus muros, encontraría su cónsul en el camino y le derrotaría. En efecto, permaneció 5 días en el campo romano, esparciendo alrededor de sí el terror y la devastación. Cuando creyó que Apio estaba en marcha, se apresuró a ir a su encuentro. Historia romana. 297. Pero la constancia romana desconcertó aún esta vez todos sus cálculos. Apio permaneció en sus atrincheramientos, y los romanos se vanagloriaron de haber puesto en almoneda pública el campo sobre el cual acampaba Aníbal cerca de Roma, y de haberlo vendido sin que perdiese nada de su valor. Reveses de Aníbal. 211 a 208. Después de esta campaña, que admiré a todos los grandes capitanes, Aníbal experimenté muchos reveses. Capua abandonada abrid sus puertas a los romanos. Acabó, dice Michael, como había vivido. Después de un banquete voluptuoso donde se sumergieron en las delicias que iban a dejar, los principales ciudadanos hicieron circular un brebaje que había de sustraerles a la venganza de Roma. 211. Poco después Fabio volvió a tomar Tarento, pero manchó la victoria con sus crueldades. 30.000 tarentinos fueron vendidos como esclavos. Los estratagemas de Aníbal le indemnizaron de todas sus pérdidas, haciéndole obtener brillantes victorias sobre el cónsul Marcelo. Lo sorprendió en un reconocimiento, y le hizo perecer con los principales oficiales de su ejército. Bravo soldado, dijo al ver su cadáver, pero pobre capitán. La posteridad ha ratificado este juicio en despecho de las adulaciones de Plutarco, quien llama a Marcelo la espada de Roma, y el temporizador Fabio, su escudo. 208. Asdrúbal pasa a Italia. 207. A pesar de estas ventajas, el grande hombre comprendía que le era imposible permanecer en Italia con las tropas que tenía. Deseaba ardientemente la llegada de su hermano Asdrúbal. Este, de quien Polibio hace un gran capitán, había sido detenido hasta entonces en España por la espada. 298. ADUCEN de la juventud. Victoriosa. The Publication. Scipion. Pero después de esfuerzos heroicos, se escapé de las manos de su rival, tomó el camino de Italia que le ha abierto 12 años antes su hermano Aníbal. En 2 meses pasó los Pirineos y los Alpes, y entró en la Cisalpina con 52.000 combatientes.
Roma hubiese sucumbido, si este temible ejército se hubiera unido al que estaba en el mediodía de la península. Mas en lugar de marchar rápidamente inicia su hermano, Asdrúbal perdió el tiempo en el sitio de Plasencia, y permitió hacia los dos cónsules Liv Salinador y Claudio Nerón reuniesen contra él sus ejércitos en las orillas del Metauro. Batalla del Metauro, 907. Allí se trabé la batalla. Sabiendo Asdrúbal que los dos cónsules estaban reunidos, dedujo de ello que su hermano había sido muerto, y pensó más bien en retirarse que en batirse. Su incertidumbre y abatimiento introdujeron el desorden en el ejército. Sus soldados, extenuados por el calor, la fatiga y el hambre, se dejaron derrotar. Según Tito Livio, 55.000 hombres quedaron en el campo de batalla con su general, y 6.000 fueron hechos prisioneros. Al día siguiente de esta victoria Nerón volvió al Brucio con más celeridad que la que empleó para salir de él. Hizo arrojar en el campo de Aníbal la cabeza de su hermano. A su vista el ilustre cartaginés se contenté con decir, que reconoce a la fortuna de Cartago. Se apresuré a levantar el campo y a reconcentrar todas sus fuerzas en el Brucio, al sur de Italia. CARACTER de Pun grado SCIPION. En el último período de la Segunda Guerra Púnica todas las miradas se dirigieron sobre Publio Cipión. El reconocimiento del pueblo romano exaltó de tal modo a este héroe, que su vida. Historia romana. 299. Ha venido a ser en manos de la fama una leyenda poética. Así es que se complacieron en rodear su nacimiento de maravillas que hicieron de él una especie de divinidad. Él mismo hablaba con gravedad de su origen celestial, y hacía creer a sus soldados que se decidía en todo según el consejo de los dioses. A la edad de 22 años se atrevió a pretender la dignidad de edil. Como los tribunos le ponían objeciones acerca de su juventud, tengo edad bastante, respondió con orgullo, si los romanos quieren elegirme. Después de las últimas derrotas de su padre y de su tío en España, no atreviéndose a pedir el mando de esta provincia, se presentó y fue elegido, a pesar de no tener más que 24 años, 211. Sus hazañas en ESPANA, 211 a 205. Principió por un golpe atrevido que le mereció la estimación y confianza de todo el ejército. En lugar de perder sus fuerzas en una multitud de combates parciales, salió de las orillas del Ebro sin decir a nadie a dónde iba, y llegó bajo los muros de Cartagena después de 7 días de marcha. Predijo a sus soldados el día y la hora en que entraría en aquella ciudad poderosa, y no faltó a su palabra. Su bondad para con los vencidos le atrajo de tal manera el corazón de los españoles, que se postraron delante de él y le saludaron en su admiración con el título de rey. Después batió a los ejércitos que habían vencido y muerto a su tío y a su padre, y redujo las posesiones de los cartagineses en España a la sola ciudad de Gades, hoy Cádiz. Después de todos estos triunfos volvió a Roma para pedir la dignidad de cónsul. Oposición de Fabio contra SCIPION, 205. Este grande hombre estaba persuadido de que para vencer a 19. 300. ADUCEN de la juventud, Aníbal y Cartago, era preciso llevar la guerra a África. No cesaba de repetirlo, y sus discursos entusiasmaban al pueblo. El temporizador Fabio se mostró, como era natural, enemigo de este atrevido proyecto. Sus palabras y diligencias ganaron todos los patricios a su opinión. Mas el pueblo le acusó de celos, y lió al nuevo cónsul por departamento la provincia de Sicilia con el derecho de pasar a África, si lo juzgaba ventajoso a la República. Esta misma oposición persiguió a Cipión hasta en su provincia. Solamente le dieron 30 galeras, le rehusaron el dinero necesario para su empresa, y le prohibieron levantar tropas. Cuando se supo que los pueblos de la Etruria se habían alistado bajo sus banderas, y que una infinidad de voluntarios aumentaron su ejército, se le acusó en pleno Senado. Rabia corrompido, decían, la disciplina del ejército y enervado el valor de los soldados, y tolerado las atroces crueldades del tirano Pleminio en Locres, paseándose por el gimnasio en mulas y con capote griego, olvidando así a Aníbal y su ejército.
Una comisión fue enviada a Siracusa, para hacer una información acerca de todas estas acusaciones. Scipión, por toda respuesta, mostró a los enviados del Senado su hilota, los inmensos almacenes, sus numerosos soldados, y dio enseguida la señal de partida. Pasaje de Scipion a África, 204. Fue dichosa la travesía. La flota romana llegó a África y desembarcó en el bello promontorio. Scipión inauguró su expedición por una alianza con Masinisa, rey de los númidas, y por el bloqueo de Utica. En breve tuvo que referir a los romanos las hazañas más brillantes. Asdrúbal y Sifax, rival de Masinisa, habiendo reunido sus fuerzas, pegó fuego a su campo que estaba hecho con chozas de junco y de paja, y quemé su ejército en una noche. Después de Historia Romana 3.0 y haber obtenido una nueva victoria en la jornada de las grandes llanuras, encargó a Masinisa persiguiese a Sifax y conquistase toda la Numidia. Sifax cayó en poder de su rival, y Scipión pudo desde entonces contar con el apoyo de todos los númidas. Llamamiento de Aníbal, 202. Para colmo de infortunio los cartagineses supieron que Magón, que habían enviado a Italia para socorrer a Aníbal, se dejó ver en el país de los insubros. Desesperados por tanta derrotas, se decidieron a llamar a Aníbal, el enemigo irreconciliable de los romanos. Tembló al recibir esta noticia, con tanta indignación como el desterrado que se ve obligado a abandonar su patria. Pero antes de su partida dejó a los italianos terribles despedidas. Hacía mucho tiempo que tenía a todos sus aliados sujetos por el temor, vertiendo la sangre de los que querían abandonarle. Había echado los habitantes de Erdoneo y quemado su ciudad, devastado todos los llanos del Brucio y destruido las plazas que no pudo conservar. Para coronar todas estas obras de sangre con una nueva maldad, elevó una columna, sobre la cual grabó todas sus hazañas, y degollé en su rededor los mercenarios italianos que rehusaron seguirle. Después se hizo a la vela, dirigiéndose a la pequeña Cirta, y llegó a África donde le esperaban como a un salvador. Batalla de Sama, 202. Vino a acampar a Sama, a 5 leguas de Cartago por la parte del poniente. Antes de batirse tuvo una entrevista con Scipión, en la que le dirigió palabras de paz. Os cedemos, le dijo, la Sicilia, la Cerdeña y España. El mar no separará uno, ¿qué más os es necesario? Preciso era al cónsul romano el honor de haber vencido a Aníbal, y se hubiera avergon. 302. ADUCEN de la juventud. Sado de volver a entrar en Roma sin haberse batido con él. Aníbal, obligado a combatir, imaginó un orden de batalla cuyas sabias combinaciones excitaron la admiración del mismo Scipión. Mas la suerte se declaró en favor de Roma contra Cartago, y a pesar de todo el genio de su general los cartagineses fueron vencidos. Tratado de paz, Scipión victorioso fijó las siguientes condiciones. Cartago conservará sus leyes y lo que posee en África, entregará los prisioneros, los transfugas, todos sus navíos, excepto 10, todos sus elefantes, sin poder domar otros en el porvenir. No hará la guerra, ni aun en África, sin el permiso de Roma, y no podrá levantar mercenarios extranjeros. Pagará 10.000 talentos en 50 a ellos, indemnizará a Masinisa y le recibirá como aliado. En Cartago, un senador se atrevió a hablar contra estas condiciones. Aníbal le echó de la tribuna. Corno el pueblo murmuraba. Siempre he vivido en los campos, dijo el rudo soldado, ignoro los usos de vuestras ciudades. Después probó la necesidad de someterse. Los embajadores partieron para Roma. Si hubiesen querido grado irnos a Hanan y a mí, decía uno de ellos, no estaríamos aquí para implorar vuestra piedad. ¿Por qué dioses juráis este tratado? Preguntó un senador. Por aquellos, respondió Aníbal, que han castigado tan cruelmente nuestro perjurio. El Senado aceptó las condiciones suscritas por Scipión, y ordenó a 2 oficiales fuesen a África con las piedras santas, las verbenas y la planta sagrada que brota en el Capitolio. Scipión recibió 4.000 prisioneros, numerosos tránsfugas que hizo crucificar o decapitar, y 500 navíos que hizo quemar en alta mar a la vista de Cartago. El tributo fue lo último que se entregó.
Aníbal, viendo. Historia romana. 303. El dolor que causaba a los cartagineses separarse de su oro, se puso a reír. Era menester llorar, dijo. Cuando nos quitaban los navíos y las armas. El menor de vuestros males es el que os cuesta más lágrimas. Cipión, después de haber dado el título de rey y los estados de sus antepasados al númida Masinisa, volvió a Lilibea, y fue a Liorna a gozar del triunfo más espléndido. Le dieron el renombre de africano, y mandaron que su estatua, colocada en el templo de Júpiter y adornada con el vestido triunfal y la corona de laurel, fuese llevada en triunfo todos los años en dicho día. Triunfos de Flaminio. Mientras que Felipe de Macedonia se indisponía con todos sus aliados por su furor brutal, Flaminio por el contrario desarrollaba todas las gracias de su espíritu amable y moderado. Así es que no tardó en recoger todos los frutos de su benignidad y prudencia. Apenas entró en la Tesalia, cuando vio que todas las ciudades se le entregaron. Los griegos situados de este lado de las Termópilas, estaban impacientes de verle y saludarle como a su libertador. Los aqueos renunciaron públicamente a la alianza de Filipo para unirse a los romanos contra él. Los opuncios prefirieron también la protección de los flaminios a la que los etolios les ofrecían. Todos estos griegos, que habían oído decir a los macedonios que iban a ser invadidos por un ejército de bárbaros, vejan con admiración con el cónsul romano un hombre en la flor de la edad, de un exterior afable y gracioso, que hablaba con mucha pureza la lengua griega, y se hallaba penetrado de un vivo amor por la verdadera gloria. Cada uno exaltaba sus brillantes cualidades, y no fue difícil persuadir a todo el mundo que había venido a hacer la guerra a los macedonios sino a los griegos. Los tebanos, So. 301. ALMACEN de la juventud. Prendidos en este lazo, fueron a su encuentro, le introdujeron en su ciudad, y juraron solemnemente amistad a los romanos. Batalla de CINOCEFALO, 197. Después de estos brillantes acontecimientos, habiendo obtenido Flaminio del Senado la prorrogación de sus poderes, marchó hacia la Tesalia, y aumentó el vigor de la guerra. Encontró el ejército de Filipo cerca de Cinocéfalo, y empeñó una acción general. En el primer momento el ejército romano empezó a desordenarse y se replegó a la vista del enemigo. Pero la desigualdad del terreno dio la superioridad a la legión romana sobre la falange. 8.000 macedonios quedaron en el campo de batalla, y 5.000 fueron hechos prisioneros. Esta victoria entregó los romanos el imperio de la Macedonia y de la Grecia. Flaminio ordenó que Filipo destruiría su flota, que pagaría a los romanos 1.000 talentos en 10 años, que renunciaría a todas sus posesiones en la Grecia, que no conservaría más de 500 soldados armados, y que en rehenes entregaría al vencedor su hijo Demetrio. PROCLAMACION de la libertad Vila Grecia. 169. Consintiendo Filipo en tales condiciones, borraba su reino del rango de las naciones. En cuanto a los griegos, su ilusión fue completa, cuando en los Juegos Ístmicos Flaminio hizo proclamar en alta voz por un heraldo que el Senado de Roma y Flaminio, general de los romanos, revestido del poder consular, declaran libres de todas guarniciones y de todo impuesto a los corintios, locrios, foceos, eubeos, aqueos, peachetiotas, magnesios, tesalios y perebos y les dejan la facultad de vivir según sus leyes. Al pronto, dice Plutarco, todos los espectadores no oyeron muy distintamente esta proclamación. El estadio estaba lleno. Historia romana. SCs. De confusión y de alboroto. Unos manifestaban la admiración, otros se informaban de lo que se había dicho, y todos pedían que el heraldo repitiese su publicación. Hubo pues un silencio universal, y habiendo esforzado el rey de armas su voz, renovó su proclamación, que fue oída de toda la asamblea. Los griegos, en los transportes de su alegría, dieron gritos tan penetrantes que resonaron hasta el mar. Todo el teatro se levantó y no pensó ya en los juegos. Los asistentes fueron en tropel a saludar y abrazar a Flaminio llamándole el defensor y salvador de la Grecia. Aníbal en Cartago, 201 a 195.
Mientras que Filipo combatía contra Roma. Aníbal reinaba en Cartago con el título de sufeta. No menos admirable en la paz que en la guerra, destruyó la constitución oligárquica de Cartago. Reformó la administración interior del país, restableció el orden en las rentas, adiestró las tropas en trabajos útiles, y pareciendo conservar la alianza de los romanos, enviaba mensajes secretos al gran Antíoco para comprometerle a atacar a Roma, mientras que los macedonios, los cisalpinos y los españoles estaban armados. Asustado el Senado de los proyectos y astucias de aquel enemigo irreconciliable, no se avergonzó de enviar a los cartagineses una diputación para pedirle su cabeza. Estos hombres de negocio, que se quejaban porque la justicia de aquel guerrero había puesto un término a sus rapiñas, iban a consentir en traición tan cobarde, pero Aníbal les evitó esta infamia. Se fugó a una galera que había hecho preparar secretamente y llegó a Siria, 195. Antíoco tenía a Aníbal en la corte de Antioco. Grandes pretensiones. No solamente quería reinar en 306. Mamen de la juventud, Asia, Fenicia y Siria, sino que dirigía sus miradas a la Tracia y Macedonia. Los romanos, bajo pretexto de defender la libertad de estos países, le enviaron diversas embajadas, y él les respondió con orgullo. Yo no me mezclo en lo que liareis en Italia, Z ¿por qué os ocupáis de lo que hago en Asia? Aníbal le decidió con facilidad a la guerra. Desgraciadamente Antíoco no tenía el espíritu bastante elevado para comprender los pensamientos de este grande hombre. El ilustre cartaginés que en aquel los romanos fuesen atacados en Italia. Y él mismo se hubiera puesto al frente, de la expedición. Durante este tiempo, decía, Cartago se hubiera sublevado, la Grecia habría tomado las armas, y Antíoco hubiese venido con todas las demás naciones del Oriente a concluir la ruina de Roma conmovida. El rey de Siria prefirió escuchar los consejos de los etolios. Estos, más vanos que poderosos, habían prometido al gran Antíoco sublevar la Grecia y la Macedonia contra Roma y elevar sus tiendas de campaña en las orillas del Tíber. Creyendo el monarca sus brillantes promesas, solamente se presentó en Grecia con 10.000 hombres sin dinero ni víveres, tanta debilidad inspiró a todos el desprecio más profundo. Si yo mandase, decía Filopemeno, hubiera matado en breve todos aquellos enemigos en sus tabernas. Y en una gran asamblea de Corinto, habiéndose atrevido el embajador de Antíoco a alabar las fuerzas de su amo, designando todas las naciones que servían bajo sus banderas. Uno de nuestros huéspedes, dijo Flanainio, habiéndome hecho servir una gran cantidad de carnes, le pregunté con admiración cómo había podido proporcionarse tantos manjares. Todas estas viandas, me respondió el huésped, no son sino de puerco, y no difieren más que en el condimento y el guiso. Aqueos, que no osad. Historia romana. 307. Mire tampoco este gran ejército de Antíoco. Esos lanceros, esos infantes de quienes se habla tanto, no son todos sino sirios que solo se distinguen por la armadura. Sin embargo, si hubiesen seguido los consejos de Aníbal, se hubieran podido hacer todavía grandes cosas con esos hombres muelles y afeminados. El audaz cartaginés que que se hiciese alianza con Filipo, o que se le destruyese. Enseguida hubieran hecho venir de Asia tropas y navíos, y después de haber dejado parte de estas fuerzas delante de Corcira, habrían marchado con el resto sobre Italia. Antíoco, lejos de seguir este bello proyecto, se divirtió por espacio de muchos meses en tomar algunas ciudades en la Tesalia, y dio así a los romanos todo el tiempo necesario para sus preparativos. Batalla de las Termopilas, 191. Antíoco, al aproximarse a aquellos, ocupó el estrecho de las Termópilas, añadió trincheras y murallas a las fortificaciones naturales de este sitio, y descansó persuadido como estaba de que había cerrado toda entrada al enemigo. Pero Catón, uno de los tribunos legionarios, acordándose de los rodeos que en otro tiempo habían hecho los persas para entrar por allí en la Grecia, trepó a las montañas, sorprendió las guardias avanzadas de los sirios, flanqueó el ejército de Antíoco y le hizo huir.
El cónsul Manio alabó a Catón por su valor, y le envió a Roma para que él mismo llevase la noticia de su victoria. Este acontecimiento llenó la ciudad de alegría, e inspiró al pueblo tanta confianza que se vanaglorió, dice Plutarco, de estar llamado a conquistar el imperio del mar y de la tierra. Batalla de Magnesia, 190. Antíoco huyó a Chalcis y después a Efeso. Ese se recreaba en esta ciudad con 308. Albiacen de la juventud. Tanta seguridad como si los romanos no hubiesen tratado de recoger el fruto de su victoria. No obstante, Aníbal le hizo salir de su inercia. Por consejo del cartaginés, compró la alianza de los gálatas, e hizo venir una nueva flota, mas fue destruida cerca de Mionesa. Las legiones romanas se habían puesto en camino bajo las órdenes de Lu. Scipión, hermano del africano. Les dejó atravesar el Helesponto sin obstáculo, y cuando se hallaron al frente de su campo, pidió la paz. Los romanos se la ofrecieron, con la condición de que cedería toda el Asia hasta el Tauro. Quiso más arriesgar la batalla, y se batieron cerca de Magnesia. Los galos fueron los únicos que se batieron con valor. Los sirios se dejaron degollar. 52.000 de estos quedaron en el campo de batalla, mientras que los romanos no perdieron, según se dice, más que 352 hombres. Después de semejante derrota, preciso fue aceptar una paz humillante. Muerte de Filopemeno, 183. El Senado se felicitaba por haber humillado la Macedonia, la Etolia y el Asia Menor. Filopemeno le inspiraba inquietudes en Grecia, cuando un acontecimiento fortuito le libró de ellas. Este bravo guerrero, elegido general de los aqueos por la octava vez a los 70 años de edad, fue llamado de repente para comprimir una revolución en la Treslecenia. 500 caballos mesenios le hicieron prisionero en un ataque contra Treslecena. Su jefe Dinocrato le puso en una cueva subterránea que no recibía aire ni luz, y estaba cerrada por una piedra gruesa que colocaban a la entrada. Luego que se retiró la multitud, le envió la cicuta. Toda la Grecia llevó el luto por este grande hombre. Quemaron su cuerpo, y Polibio condujo de Cena a Megalópolis la urna que contenía sus cenizas. Historia romana. 309. Todas las ciudades le levantaron estatuas. Y le hicieron los mayores honores. Muerte de Aníbal, 183. Flaminio habla sido causa de la muerte de Filopemeno, instigando 11 los mesenios para que se sublevasen. En el mismo viaje fue a Bitinia, a la corte de Prusias, a donde Aníbal se había retirado después de la batalla de Magnesia, y le pidió la cabeza del ilustre desterrado. Roma había visto con pena a este viejo capitán dirigir la pequeña guerra de Bitinia contra Pérgamo y contra Eumeno en muchos encuentros. El Senado temblaba al oír el nombre de Aníbal, y temía que la fortuna le llevase aún dos las puertas de Roma. Prusias no tuvo valor para resistir, y quiso más entregar el cartaginés que arriesgar su corona. Cuando Aníbal vino atacar su estancia por los enemigos, se representó que iba a ser conducido cautivo a Roma, y no tuvo fuerza para resignarse a tal vergüenza. Se envenenó y se hizo matar por un esclavo. Muerte de Scipion, 183. El año 183 antes de Jesucristo fue verdaderamente fatal a los grandes hombres. Filopemeno bebió la cicuta, Aníbal se envenenó, y Scipión murió en su villa del Iterno. Su gloria le había inspirado un orgullo tiránico. Había rehusado el consulado de por vida, y ejercía en nombre de sus victorias una verdadera dictadura. En la guerra de Antíoco, él mismo había dictado las condiciones de paz. Y no se dignó dar cuenta de las cantidades inmensas que había recibido. Se le acusó de peculado. Su conducta con respecto a sus detractores fue siempre noble y digna, y muchas veces sus palabras fueron sublimes. La primera vez que compareció como acusado, hizo traer los registros por su hermano. Las cuentas están ahí, dijo. 310. ALMACEN de la juventud. Pero no las veréis. Después las rasgó a la vista del pueblo, añadiendo, no daré cuenta de 4 millones de hercios, cuando he hecho entrar en el tesoro 200 millones.
Habiéndole atacado de nuevo la virtud austera de Catón, que nivelaba todas las condiciones, pareció en público, subió a la tribuna y dijo: Romanos, en TTN día como este vencí en África a Aníbal y a los cartagineses. Venid conmigo al Capitolio para dar gracias a los dioses, y pedirles os conceda siempre jefes que se me asenieguen. Todos le siguieron al Capitolio, y dejaron a los tribunos solos con sus esclavos y el heraldo que había citado al vencedor de Aníbal. Otro día se contentó con responder a sus acusadores: no he traído para mí sino el sobrenombre del África. Pero al fin se cansó de estar expuesto a los tiros enconados del odio y de la envidia. Se retiró a su villa del Iterno, y rehusó comparecer de nuevo. El pueblo iba a entregarse a los últimos excesos. Pero Semp Graco calmó su cólera, y se decidió dejar en paz al grande hombre. Terminó su carrera en su modesto asilo, complaciéndose en oír los versos de Ennio y ocupándose él también de poesía. No pudo perdonar a sus conciudadanos su ingratitud. Pidió que se le sepultara, en el lugar de su destierro, y que grabasen sobre su tumba estas armagas palabras: Patria ingrata, no poseerás mis huesos. Perseo, a quien han maltratado los historiadores latinos, fue lo que eran todos los hombres de su tiempo. Sacrificó los principios a sus intereses, olvidando sus promesas cuando le costaba demasiado cumplirlas, y no retrocediendo delante de su asesinato cuando su política se lo aconsejaba. Los romanos fueron los primeros que dieron el ejemplo de Caracter de Perseo. Historia romana. 31. Estas injusticias y crueldades. Los reyes que atacaban se creyeron muchas veces en derecho de renovar sus maldades. Sin embargo, Perseo no fue solamente un príncipe avaro y cruel. Tuvo bastante valor y talento para traer sobre sí las miradas del mundo entero. Y si sucumbió, al menos tuvo la gloria de haber sido el último defensor de la libertad de las naciones contra el despotismo embrutecedor de los romanos. Durante toda su vida él había tenido odio a estos orgullosos tiranos, y consagró todas sus fuerzas para humillarlos. Preparativos de Perseo, 178 a 172. No obstante, desde el principio se guardó bien de manifestar sus designios. Le era preciso tiempo, y lo ganó echándose a los pies del Senado y declarando muy humildemente que de él era de quien quena recibir la corona. 178. Poi. Espacio de 6 años, no cesó de aumentar sus tesoros y ejércitos, de aprovisionar los almacenes y de amontonar armas en los arsenales. Al mismo tiempo empleaba la mayor dulzura y moderación para con la Grecia, cautivaba a los atenienses y los aqueos por sus favores, casaba a su hermana en Bitinia con el rey Prusias, y él mismo se casó con la hija de Seleuco, rey de Siria. El Epiro y la Tesalia aceptaron su alianza, los rodios se aproximaron a él, y el Senado de Cartago recibía durante la noche sus embajadores en el templo de Esculapio. Tercera Guerra de Macedonia. Primeros triunfos de 172. Por desgracia, todos estos artífices de bellas promesas estaban paralizados por el temor. Cuando Perseo desplegó a la vista de los griegos las _baja Rais, macedonias que no habían visto hacia 20 años, solo pudo obtener su neutralidad. Este abandono le Perseo. 3 y 4. ALMACEN de la juventud. Desconcertó. Se veía solo contra todos los romanos, y perdió el tiempo en vanas negociaciones. Cansado de no obtener nada, empeñó la batalla cerca de Sicurio, del otro lado del Penco, contra el cónsul Licinio y le mató más de 2000 hombres. Esta victoria pocha a traerle la Cresía, Cartago, Prusias, o los sirios. Pero por todas partes se contentaron con aplaudirle. El vencedor continuó sus triunfos. Y vide en fin agitarse la Etolia y declararse en su favor el Epiro. Las siguientes campañas fueron todavía más dichosas. En un combate le mató al tribuno Casio 6000 hombres, y después se hizo en Iliria más de 6000 prisioneros. Roma se alarmó con motivo de todas estas derrotas. Aunque el Senado viese a sus puertas a los diputados de Atenas, de Cartago, de Mileto, y de una infinidad de otras ciudades que le ofrecían cobardemente sus servicios, ordenó un levantamiento de 60.000 hombres en Italia, y envió el cónsul Marcio para reparar las faltas de sus predecesores.
Marcio se metió en los desfiladeros de Tempe, y poco faltó para que fuese envuelto por las tropas de Perseo. Consulado de Paulo Emilio. Tantas desgracias habían hecho vacilantes a Eumeno, a los rodios, a Prusias, en una palabra, a todos los aliados de Roma. El Senado comprendió que era necesario obrar. Dio el consulado a Paulo Emilio con un ejército de 100.000 hombres. Este ilustre capitán que le había hecho sus pruebas en las guerras de España y de Liguria, se vid antes rechazado por el pueblo a causa de su arrogancia. Cuando fue elegido, declaró que a nadie debía obligación alguna, puesto que se le había nombrado por necesidad, y añadid que rogaba al pueblo no se mezclase en nada de lo que pertenece a su encargo, sino de hacer en silencio. Historia romana. 313. Todo lo QNE considerase útil para el éxito de la guerra. Batalla de Pldna. Triunfo de Paulo Emilio. 168. Después de esta profesión de fe de una franqueza insultante, ganó la Macedonia, y atacó el campo de Perseo que se extendía al pie del monte Olimpo, no lejos de Pidna. La batalla fue muy reñida, y el mismo Paulo Emilio confesó no haber visto jamás espectáculo más terrible. Al fin los macedonios fueron vencidos del todo. Perseo se vio obligado a huir, y después fue entregado traidoramente a los romanos. Paulo Emilio, después de haber arreglado los asuntos de Macedonia y visitado la Grecia, volvió a entrar en Roma en triunfo. 3 días duró esta fiesta. El primero, dice Plutarco, apenas bastó para ver pasar las estatuas, cuadros y figuras colosales, que llevados en 250 carros ofrecían un imponente espectáculo. El segundo día se vieron las armas más bellas y ricas de los macedonios, tanto de cobre como de acero. Estaban atadas algo flojas y el movimiento de los carros les hacía repetir un sonido agudo y terrible. El tercer día resonaron desde por la mañana las trompetas guerreras. 120 toros con cuernos dorados, adornados con cintillas y guirnaldas, una multitud de cautivos que llevaban la vajilla de oro de Perseo y todos los más ricos despojos de la Macedonia, los hijos del desgraciado monarca con sus gobernadores y oficiales, el mismo Perseo vestido con un largo traje negro y rodeado de sus amigos precedían el carro del triunfador. Nada hubiera faltado a la dicha de Paulo Emilio si no hubiese perdido sus 2 hijos, uno 5 días antes de su triunfo y otro 3 días después. Terror del mundo a la caída de Perseo. 168. Perseo. 311. ADUCEN de la JCVENTUD. Murió en un oscuro calabozo 2 años después de haber sufrido esta afrenta. Cuando los reyes de la tierra le vieron atado al carro triunfal de Paulo Emilio, todos quedaron sobrecogidos de un terror inexplicable. El ilustre Antíoco, rey de Siria, dice Michelet, casi habla conquistado entonces el Egipto. Popilio Lenas viene a mandarle, en nombre del Senado, que abandone su conquista. Antíoco quiere deliberar. Entonces trazando Popilio un círculo alrededor del rey con la varita que tenía en la mano. Antes de salir de este círculo, dijo, responded al Senado. Antíoco prometió obedecer y salió de Egipto. El Senado recibió muchas embajadas humildes y aduladoras. El hijo de Masinisa vino a hablar en nombre de su padre. 2 cosas han afligido al rey de Numidia. El Senado le ha hecho pedir por medio de embajadores los socorros que tenía derecho a exigir, y le ha reembolsado el precio del trigo que le proporcionó. No ha olvidado que debe su corona al pueblo romano. Contento con el simple usufructo, sabe que la propiedad es del donador. Después llega Prusias, con la cabeza afeitada y el traje y gorro de liberto. Se arrodilló en el quicio de la curia diciendo: Os saludo, dioses salvadores. Y añadió: Aquí tenéis a uno de vuestros manumisos pronto a ejecutar vuestras órdenes. Eumeno y los rodios estaban más comprometidos todavía. El Senado ofrece la corona al hermano de Eumeno, y no le deja el reino sino para darle el tiempo de debilitarse por las incursiones de los Gálatas. En cuanto a los rodios, solo debieron su conservación y la intervención del rígido Catón. Reducción de la Macedonia a provincia romana, 148. Historia romana. 313.
pesar de todas estas escenas de crueldad y despotismo, la Macedonia no fue reducida a provincia romana inmediatamente después de la caída de Perseo. Al pronto se limitaron a ponerla fuera de estado de defenderse. De ella hicieron una especie de república, dividiondola en 4 distritos que hablan de pagar a los romanos la mitad del tributo que hasta entonces pagaron a sus reyes, pero más tarde, un impostor llamado Andrisco, que se vanagloriaba de ser hijo de Perseo, excitó una revolución y enviaron contra a Mételo, quien redujo el país a provincia romana, 148. A reducción de la Grecia a provincia romana, 146. En cuanto a la Grecia, después de la muerte de Filopemeno, solo se encontraron algunos cobardes que, siguiendo el ejemplo de Calícrato, no pensaron más que en entregar su patria a los romanos. Sin embargo, estos nada emprendieron contra aquella nación antes de dejar ruina de Macedonia y de Perseo. Pero desde este momento el Senado se empleó constantemente en agotar las fuerzas de todas las ciudades con medidas violentas. En el Epiro destruyó en un solo día 60 ciudades, y redujo 150.000 hombres a la esclavitud. También arruinó del todo muchas ciudades de la Tesalia. Permitió y favoreció el asesinato del Senado Etolio. Arrancó a su patria, a sus familias y a sus bienes los principales ciudadanos de Etolia, Acarnania, Beocia y Acaya en número de 1000, y les envió a Italia para que sufriesen un juicio. La acusación decía que habían sido partidarios de Perseo, ya abiertamente, ya de corazón. Hasta entonces los primeros cargos de las diversas repúblicas eran desempeñados tanto por sus partidarios, como por patriotas. Después de la derrota de Perseo, sus agentes quedaron únicos dueños de toda la 316. ALMACEN de la juventud. Administración, sometieron sus países respectivos a las medidas propias para establecer al presente la obediencia pasiva a las órdenes de Roma, y preparar en el porvenir la reducción de la Grecia a provincia romana. Para obtener este resultado, que era el único objeto de todas sus medidas, conmovieron la Liga Aquea por las intrigas de sus comisarios, y separaron de ella insensiblemente los principales pueblos. Dice Critolao que en otro tiempo hablan sido desterrados de su patria, fueron los únicos hombres de valor que se manifestaron sensibles a la voz de la libertad y del patriotismo. Critolao perdió la vida en la primera batalla que dio contra Mételo. Diceus, que tomó el mando después de él, armó todos los ciudadanos, alistó bajo sus banderas a los esclavos, y cuando supo que Roma enviaba el cónsul, Winjo para reemplazar a Mételo, Food, como un nuevo Leonidas, a guardar el paso de las Termeilas con 614 soldados. Habiendo sido vencido, no tuvo fuerza para soportar su desgracia. Tomó veneno, lo distribuyó a su familia, y pereció con ella. Mumio vino con acento agudo a atacar los restos de la Liga Aquea en Leucopetra cerca de Corinto y los hizo huir. Después entró en Corinto, la destruyó y proclamó sobre los humeantes escombros de esta desgraciada ciudad la reducción de la Grecia a provincia romana, 146. USURPACION de Masinisa, 201 a 174. Roma, al dictar el tratado que terminó la Segunda Guerra Púnica, había colocado cerca de Cartago al númida Masinisa, para impedir que su desgraciada rival se repusiera de sus desastres. Su elección fue muy acertada. Según este rey bárbaro, los cartagineses no eran más que extranjeros que en otro tiempo se establecieron en África con perjuicio de los antiguos númidas. Era un deber para los Historia romana. 317. Descendientes de estos últimos volver a tomar todo lo que poseían, y Masinisa no faltó al 61. En el Arlo 199 les arrebató una provincia. 6 años después, en 193, les ocupó el rico territorio de Emporios, y en 182 tomó posesión de otra provincia. Cartago hizo oír por largo tiempo 6 inútilmente sus quejas al Senado. Pero al fin le garantizaron la integridad de su territorio. Masinisa conocía bien el caso que era necesario hacer de todas estas vanas palabras. Continuó sus usurpaciones, y se apoderó en un solo año, 171, de la provincia de Taisca y de 70 ciudades.
Como la guerra de Macedonia era entonces inminente, temiendo el Senado que los cartagineses irritados se uniesen a Persco, manifestó públicamente su indignación, y envió algunos árbitros a aquel país. Catón fue puesto a la cabeza de la embajada, y al pesar de su gran reputación de virtud, estuvo lejos de ser imparcial.